No todo es tan sencillo como parece a primera vista. La vida real de las concubinas en el harén de los emperadores chinos. Saludos. Hoy hablaremos de las peculiaridades de la vida de las concubinas que vivían en los harenes de los emperadores chinos. ¿Es cierto que en aquellos tiempos los signos de atractivo para las mujeres eran los pies pequeños y el pelo rapado? ¿Cuál era el número de esposas que, junto con las concubinas, vivían con los antiguos emperadores chinos? ¿Y qué hacían los padres con sus hijas para mantenerlas fuera del harén? Asegúrate de ver el vídeo hasta el final para no perderte nada importante. El objetivo principal de todos los harenes chinos. Seguro que sabes que los harenes existían no solo en los gobernantes de la antigua China. Basta recordar los famosos ejemplos del Imperio Otomano, los mongoles tártaros, etc. Pero son los harenes chinos los que difieren en gran medida de todos los demás. En primer lugar, los emperadores buscaban preservar y continuar su dinastía. Y para ello, necesitaban herederos. Era necesario dejar descendencia sana. En este sentido, los harenes con muchachas potenciales y mujeres capaces de procrear ayudaban. En segundo lugar, las concubinas ayudaban a resolver muchos problemas. No se excluye que se distinguiera a alguien por su aspecto atractivo y a alguien por su talento. Más tarde, una de las numerosas concubinas podía convertirse en esposa de pleno derecho del emperador. En este caso, la mujer tenía muchos derechos y privilegios. Junto con el gobernante, podía tomar fácilmente decisiones de importancia nacional. Un estándar de belleza específico. ¿Crees que el concepto de moda y belleza en la antigua China es el mismo que en Europa y otros países? Inmediatamente respondemos que no. Veamos algunos ejemplos. Lo primero a lo que hay que prestar atención es a los pies pequeños de las piernas de las mujeres. Desde muy temprana edad se vendaba fuertemente el pie de una niña para que no creciera más adelante. Los antiguos chinos creían que ese defecto era un signo innegable de belleza. Pero antes de entrar en el harén del emperador de la ciudad prohibida, a las niñas se les rapaba el pelo. Afortunadamente, ninguna se quedó calva. Solo se afeitaba parte del pelo de la cabeza, lo que servía como otra norma de estética. Y por último, en la antigua China no era infrecuente bajar los pechos de una dama. Después de tales manipulaciones, no solo sufría el pecho, sino que también impedía el movimiento del flujo sanguíneo a la parte superior del cuerpo. No obstante, había que arriesgar la propia salud para seguir las tendencias de la época. En conjunto, después de todas las acciones mencionadas, la chica parecía muy frágil. Pero eso era lo que China pretendía. Y lo más interesante es que a los pies pequeños se les llamaba lotos de oro. Jerarquía en los harenes chinos. Hablemos ahora del lugar que ocupaban en el harén las concubinas y todos los demás. En la antigua China se formó toda una jerarquía al respecto, por lo tanto, sobre todo en orden. Como era de esperar, a la cabeza de todo el sistema estaba el emperador chino. Era obligatorio para él tener una esposa. No solo una, sino varias. Y no es para menos, porque cada número tenía su especificidad y su explicación. Digamos el número 4. Es el 4 en la comprensión de los chinos, significaba el número de los lados principales del mundo, norte, sur, oeste, este, así como las estaciones, invierno, primavera, verano, otoño. Te sorprenderá, pero el número de esposas oficiales del emperador chino llegó a 39. Se creía que a los 40 años, el gobernante perdía la energía vital y todo lo más necesario para mantener la actividad vital. Por eso al principio, todo el mundo se preocupaba por el bienestar del antiguo emperador chino. Volvamos a la jerarquía. La esposa del gobernante, también se la consideraba la emperatriz, ocupaba la cima en el harén. Es decir, estaba subordinada a todas las muchachas que llegaban a este lugar. Y como ya se sabe, el número de estas últimas alcanzaba varios miles de personas. Pero después de la emperatriz de la ciudad prohibida, siguieron algunas damas más. Se trata de las llamadas esposas principales del gobernante y concubinas favoritas.
Estas últimas competían a menudo con la esposa oficial del emperador, ya que en cualquier momento podían ocupar un lugar junto a él. De este modo, la probabilidad de dejar un heredero potencial aumentaba considerablemente. De las concubinas del harén puede decirse lo siguiente: cada una de estas muchachas y mujeres tenía su propio rango y categoría. Por ejemplo, en aquella época había hasta 18 rangos. Se asignaban en función del aspecto y las aptitudes de la parte femenina de la población. También en los harenes, junto con las concubinas, vivían los eunucos, que junto con la emperatriz vigilaban el orden general. Lo más probable es que pensaras que cuanto más bajo es el estatus de la concubina, menos oportunidades tiene. Pero, de hecho, es diferente. Resulta que las damas de menor rango y grado podían pasar más tiempo con el emperador. Por un minuto, de acuerdo con los principios establecidos, el gobernante chino tenía la oportunidad de ponerse en contacto con su esposa oficial solo una vez al mes. El motivo era comprensible: dejar un heredero. Pero, como demostró la práctica, la primera vez no era suficiente. Por eso acudieron al rescate las propias concubinas que vivían en los harenes de la ciudad prohibida. No son fáciles las condiciones de vida en los harenes. Desgraciadamente, en esos lugares las concubinas no vivían tan fácilmente como puede parecer a primera vista. Los padres de sus hijas se daban perfecta cuenta de ello. Un poco más adelante explicaremos a qué métodos recurrían los familiares para proteger a sus hijas de tal destino. En primer lugar, cabe destacar la vida tan estricta y reglamentada que se llevaba en el harén del emperador chino. Allí, las concubinas seguían un orden especial, programado como por reloj. Tenían que vivir literalmente aisladas del mundo exterior. Salir de la ciudad prohibida sin permiso estaba estrictamente prohibido. Cualquier concubina culpable era castigada por tal delito. Era estricto y sin escrúpulos. Y si una concubina caía enferma, tampoco se le permitía acudir al médico que la atendía. Como alternativa, se le daba al enfermo un diagnóstico determinado. Y después se llamaba a un médico al harén. Las personas de esta especialidad llevaban a cabo sus actividades por toda la ciudad prohibida. Las concubinas tenían prohibido criar a sus propios hijos. En su lugar, se encargaban de ellos otras personas. Y al cabo de cierto tiempo, los futuros herederos eran casados o entregados a estadistas y funcionarios influyentes. En el harén solían producirse enfrentamientos y luchas encarnizadas por el poder. Al fin y al cabo, en este caso, muchas querían compartir la vida con el propio gobernante e incluso llegar a ocupar el trono. Las mujeres, de mayor estatus, abusaban regularmente de las niñas indefensas. Debido al enorme número de concubinas, era difícil controlar tal o cual situación. Por ello, muchas damas empezaron a sufrir. Es bastante natural que muchas quisieran escapar del harén lo antes posible y olvidar esta vida como un sueño terrible. Pero los padres emprendedores encontraron una salida a la situación en una fase temprana, antes de entregar a su hija al harén chino. Para ello, afectaron a los rostros de sus hijos, de modo que estos quedaron con cicatrices. Y según las normas generalmente aceptadas, las aspirantes con tal defecto no eran consideradas entre las que debían ir al harén. Esta era la forma de evitar tal destino. En otros casos, las damas tenían derecho a retirarse, pero solo después de varios años en el harén o tras la partida del emperador al otro mundo. Después se convertían en lavanderas ordinarias o en monjas en monasterios